Muy bien. Continuando con esta sección, entonces vamos al siguiente ejercicio. Nos dice que un vehículo se desplaza siguiendo una trayectoria recta y pasa por el punto B, 3, menos 9. Su vector director es v igual a menos 1 y más 7j, como se muestra en la figura. Tenemos aquí lo siguiente. Dice, identifica la ecuación vectorial de dicha trayectoria. Usted recuerda que ya aprendió en unas clases anteriores cuál era la ecuación paramétrica y una ecuación vectorial. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo era la estructura de la ecuación paramétrica? ¿Alguien recuerda? Entonces decía que la ecuación paramétrica era x arriba y abajo. Por lo tanto, ¿cómo usted colocaba la ecuación paramétrica? Para la ecuación paramétrica teníamos una condición. Si alguien lo recuerda, tal vez puede mencionarlo. Decía que la ecuación paramétrica es x, y. Déjenme ver. No encuentro un signo. Acá estamos. Dice que es x, y. ¿A qué era igual esto? Cada uno de ellos sabíamos que es x igual a ¿quién? A x del punto más x del vector aumentado t. Mientras que para y era algo similar. Decíamos que era y del punto más y del vector, esto multiplicado por t. Es la ecuación paramétrica. Pero ahora nos pide como ecuación vectorial. ¿Recuerda la ecuación vectorial? Como venía dada, la ecuación vectorial aún es más sencilla. Y nos dice que es x punto y coma y igual a ¿quién? A x del punto, punto y coma, y del punto, más x del vector, punto y coma, y del vector. Esto multiplicado por tiempo. Entonces, esta era la estructura que habíamos mencionado anteriormente para una ecuación paramétrica y una ecuación vectorial. En este caso, pues estamos hablando de la ecuación vectorial. Entonces sería esa estructura la que estamos manejando. Ahora, ¿cómo puedo ubicar los datos? Tengo todos los datos aquí. Simplemente sería cuestión de ir ordenándolo como nos piden en este caso. Nos dice que la estructura que llevaría en este momento sería x punto y coma y igual a ¿cuánto? Sería entonces x del punto, y del punto. X del punto es 3, punto y coma, y del punto es menos 9. Más x del vector, y del vector. Es decir, menos 1 en x en y 7. Y esto aumentamos t, y esta sería prácticamente la solución para el ejercicio, ¿sí? Esta sería la respuesta final. Pero nos damos cuenta que en las respuestas no le ponen con t, sino le ponen simplemente otro parámetro llamado k. Pero en este caso, ¿cuál sería la respuesta? La que satisface con esta condición, pues sería el literal. ¿Cuál? A o B. Sería el literal A. Perdón, el literal B. El literal A tiene un signo negativo. La respuesta es el literal B. ¿Sí? Entonces, ahí estaría. Y si en el caso que nos hubiese pedido, pues, paramétrica, usted ya sabe cómo hacerlo. En este momento, usted, en este ejercicio, va a colocar también la ecuación paramétrica, ¿sí? Simplemente ubique los datos y coloque como ecuación paramétrica. No sé si tienen alguna pregunta de este ejercicio para poder continuar con el siguiente. ¿Sí? Muy bien, entonces, avanzando al siguiente ejercicio. Dice, determine el dominio
de la función real definida por. Ya, esta es una función real. ¿Cuál era la diferencia con una función tal vez irracional? Porque esta es una función que es una función radical y a la vez también racional. ¿Qué significa real? La función real es un número real. Prácticamente hablemos de un número que existe, ya sea entero, decimal, fracción, con raíz, ¿sí? Es un número que existe. Entonces, esto, digamos, y el otro campo de los números imaginarios, que eso también tenemos que verlo un poquito más adelante. Aquí tenemos una función real, que en este caso es una función radical y una función racional a la vez. Y aquí, pues, lo que se pregunta es determinar el dominio. ¿Cómo usted calcula el dominio en una función? Entonces, aquí vamos a hacer un recordatorio de algo que ya hemos mencionado en algún momento. Con algunos en clases ya hemos visto esto, con algunos quizá no hemos visto, pero en el colegio usted ya lo aprendió. ¿Cómo resolvía una función racional? Aquí hay dos condiciones. Por tener una función racional, sabemos que el denominador primero tiene que ser ¿qué? Diferente de cero. Pero por ser una función radical, recordemos que no existen raíces de qué tipo. No existen raíces para valores negativos. Entonces, ahora viene una primera condición. La condición que usted va a colocar es que el valor interno del radical va a tomar una condición. Dice que no puede ser negativo. Por lo tanto, ¿qué tiene que ser? Mayor o igual que 0. Tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, si es mayor o igual que 0, se convierte en una inecuación. ¿Ustedes recuerdan cómo se resolvía una inecuación? Para una inecuación debemos sacar los valores respectivos de x, tanto del numerador y el denominador. Estos se conocen como las raíces, los valores de x. Entonces, primer paso es tratar de ver si hay casos de factoreo. En este caso, pues ya estaría factorizado directamente. Entonces, no hay nada más que realizar, sino que ya directo, pues, buscar cada uno de los valores. En el numerador tengo que x menos 4. Entonces, si tengo x menos 4, ahora le pongo igual a 0. El numerador, pues, colocamos igual a 0. Despejando aquí el valor de x, pues, ¿cuánto nos quedaría? El 4 que está restando, despejamos y pasaría a sumar. Entonces, quedaría que x es igual a 4. Esto por una parte, en el numerador. Ahora hablemos del denominador. En el denominador tenemos asimismo, ya no hay que factorar, sino directamente encontrar el valor de x. Pero aquí viene una pequeña condición. Dice que x menos 1, yo podría colocar igual a 0. Pero ¿qué pasa si coloco igual a 0? Que el 1 si es igual a 0 ese denominador, significa que no existe. Por lo tanto, aquí usted a todo denominador, usted debe colocar un signo diferente, ¿sí? Usted debe colocar entonces a todo denominador x menos 1 diferente de 0. Por lo tanto, x es el 1 que está restando, pues pasa a sumar. Entonces, estamos aquí con despejando el valor de x, sería que x es diferente de 1. Entonces, x diferente de 1. No se olvide esa parte. Siempre, todo denominador tiene que ser diferente de 0. Ya tenemos los dos valores, que x es igual a 4 y x diferente de 1. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que nos toca realizar?
Ya una vez encontradas las raíces, se conocen como las raíces, vamos a realizar una tabla. ¿Cómo es esta tabla? Una recta numérica, ¿sí? Colocamos una recta numérica en el eje X. Ahora, una vez colocado en el eje X, colocamos los valores en orden. ¿Qué valores nomás tenemos? ¿Existen quién? Existe el 4 y el 1. ¿Quién iría primero? Primero en este caso, pues, iría el número 1. Vamos a colocar en orden. Sería el 1 y después se encontraría el 4. Entonces, colocados los dos valores, tenemos de la siguiente manera. Ahora hay que colocar una pequeña condición. Si tiene igual es un intervalo cerrado. Si tiene diferente es un intervalo abierto. Como se pone un intervalo cerrado o un intervalo abierto, pues el intervalo cerrado se coloca, vamos a verlo, con un punto pintado y el intervalo abierto un punto sin pintar. En este caso, ¿quién es abierto? El que tiene diferente. Entonces, esto sería simplemente un punto sin pintar. Simplemente sería un punto abierto, un punto en blanco. Ahora, ya tenemos esto. Esto podemos realizar unos pequeños saltos, ¿sí? Unos pequeños saltos. Entonces, ¿cómo podríamos diseñar esta parte? Aquí vemos algo más. Dejen ver si se pueden realizar los saltos. Aquí viene uno. Aquí viene el segundo espacio. Y pues el tercer espacio. ¿Para qué nos sirve esto? Esta es la parte fundamental de todo. Para entender cuál de las regiones es una posible solución. Y entonces, una vez colocado esto, ahora vamos a colocar unos signos, siempre colocando de derecha a izquierda. En el espacio de derecha colocamos un primer signo, que siempre empezamos con el signo más. El de al lado, vamos hacia la izquierda. El primero más. El segundo es menos. Y así sucesivamente. El siguiente también sería un signo más. Ahora, ¿cómo sé qué parte debo pintar como solución? Porque aquí hay que seleccionar una solución. Hay que seleccionar la región factible. Entonces, para darnos cuenta de qué parte debemos seleccionar, es necesario que usted se dé cuenta en la desigualdad. ¿Qué tipo de desigualdad está presentando? En este caso, pues, nos dice que es un... ¿Qué signo vemos aquí? Dice que es mayor. ¿Sí? Dice que es mayor que cero. Al decir mayor que cero, ¿a quién hace referencia? ¿A los positivos o a los negativos? Recuerden que mayor que cero es los positivos. Sí, entonces, en este caso, pues debemos pintar únicamente los positivos. Al pintar los positivos, entonces, ¿qué solución nomás sería los positivos? Entonces, positivo sería, esta sección sería una estaríamos aquí, y la otra estaría aquí el otro signo positivo. Entonces, nos dice que pintemos únicamente los positivos, ¿sí? Depende de la desigualdad qué parte pintamos. Entonces, aquí estarían las dos regiones como solución. Es decir, la primera solución, ¿desde dónde viene? Esto sería desde el menos infinito hasta el 1. Entonces, el menos infinito siempre será abierto. El menos infinito sería entonces menos, a ver, ¿cómo estamos?
no aparece el signo del abierto. Sería entonces, un paréntesis significa el intervalo abierto. Desde menos infinito, ¿hasta dónde? Llegaría punto y coma hasta hasta el 1. Y el 1, en este caso, como es un punto sin pintar, también es un intervalo abierto. ¿Esto hasta dónde sería? Esto sería prácticamente una unión, porque hay otro espacio más. Unión, ¿con qué espacio? Sería unión, ¿desde dónde hay otro signo positivo? Desde el número 4. El 4, abierto o cerrado. El 4 nos damos cuenta que es abierto. Entonces, ¿cómo colocamos abierto? Pero es cerrado. El 4 cerrado, ¿cómo colocaríamos? Sería con un corchete cerrado. El 4, ¿hasta dónde llega? Llegaría esto hasta un más infinito. Y el infinito, recuerden que siempre es abierto. Por lo tanto, en este caso sería desde el 4 hasta el más infinito. Entonces, esto sería el dominio de esa expresión, ¿sí? Entonces, ahí estaría la solución. No se olviden, ¿sí? Siempre que tenemos una raíz, debo extraer la parte interna y esto colocar mayor o igual que 0. Sacar los valores del numerador y del denominador. El numerador igual y el denominador pues diferente, ¿sí? El igual es un intervalo cerrado, el diferente es un intervalo abierto. Y pues pintamos de acuerdo al signo. Aquí nos dijo mayor que 0, por lo tanto sería siempre de derecha a izquierda, más, menos, más. ¿Y qué pintamos? Siempre pintaremos los signos positivos, porque aquí dijo mayor que 0. Aquí hay un espacio mayor que 0, aquí hay otro espacio mayor que 0, es decir, un positivo y otro positivo. El primero desde menos infinito hasta el 1 y el siguiente desde el 4 hasta el más infinito. El 4 es cerrado. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? A o B. Si nos damos cuenta, aquí están con corchetes. El corchete hacia afuera significa abierto, ¿sí? Entonces, la respuesta podría quedar de esta manera o si no, pues tranquilamente puede quedar con los corchetes. La respuesta es el literal B. Ahí estaría entonces la solución respectiva. Sí, perdón, aquí el paréntesis sería hacia adentro. Ahí es, los paréntesis no hay hacia afuera, ¿sí? Ahí estaría la respuesta. ¿Alguna pregunta de eso? Continuemos con el siguiente. En el siguiente ejercicio dice, en un laboratorio mecánico se realizan pruebas en un motor de un automóvil para analizar la variación de la velocidad en relación al tiempo. Se establece la función v de t igual a t cuadrado más 5t menos 14. Determine el valor del tiempo en segundos que se necesita para que la velocidad del motor sea igual a 0. Entonces, ojo, tenemos la ecuación. Hemos visto ya los casos de factoreo. Esto es un trinomio. Pero aquí nos dice algo. Encontrar el valor de t cuando la velocidad sea 0. Entonces, en vez de velocidad, reemplazamos por 0. Y nos encontramos pues aquí con una ecuación cuadrática. Entonces, ¿cómo resuelve usted esta ecuación cuadrática? Usted esta ecuación cuadrática puede resolver de varias formas. Una alternativa puede ser la fórmula general, pero no es la forma más adecuada por cuestiones de tiempo. El 0 puede estar a la izquierda o a la derecha al final, no nos afecta en nada. Entonces, usted ya sabe que esto es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. En la consulta usted ya vio entonces que usted esto lo resuelve mediante dos factores, mediante dos paréntesis, en donde pongo
t en uno y t en el otro. Los signos como van colocados. En el primero, el mismo signo que yo observo al inicio, que sería más. Para el siguiente es el signo de la multiplicación de los dos. Más por menos, menos. Una ley de signos. Ahora pues buscamos dos números que al multiplicarse me den 14 y como son signos diferentes, restados que me den 5. ¿Cuáles podrían ser? Multiplicados 14 y restados 5. Sería entonces 7 por ¿cuánto? Por 2. 7 por 2, 14 y 7 menos 2 pues es 5 y esto está igualado a 0. Como está igualado a 0, ¿qué nos toca hacer? Una vez igualado a 0, entonces cada uno de los paréntesis usted debe igualar a 0. Es decir, que t menos 7 igual a 0 y además que t menos 2 también igualar a 0. ¿Para qué? Para despejar cada uno de los valores. Entonces, aquí estaría un valor y por el otro lado pues tendríamos el otro valor. Entonces, sería t menos 7 más 7 igual a 0 y también el t menos 2 igual a 0. Cada uno igualamos a 0. En donde ahora pues nos tocaría despejar los valores de t. En el primer valor de t tenemos ¿cuánto? El 7 que está restando pues está sumando, pasaría a restar y quedaría que t es igual a menos 7. Y en el segundo caso tenemos algo similar. El 2 estaría ¿qué? El 2 está restando, en este caso paso a sumar y nos quedaría que t es igual a 2. La respuesta entonces, ¿cuál sería? Aquí tenemos un valor negativo, acá un valor positivo. La respuesta siempre es el mayor. En este caso, pues el mayor es 2 positivo. La respuesta sería el literal B. Sí, entonces ahí estaría la solución. No se olviden los casos de factoreo. Entonces, ¿alguna pregunta de esto? Continuamos con el siguiente. En el siguiente ejercicio, a simple vista vemos que ya mencionamos matrices. Y nos dice, un negocio de alimentos posee varias sucursales en el norte, sur y centro de la ciudad. Para llevar un mejor control de dos productos caducados con mayor demanda, se presentan los reportes en las matrices C, N y S, tal como se muestra. Y ahí pues nos dan las matrices. Determinar el total de productos caducados que deben sacar del stock. Y ahora, ¿qué haremos para sacar el total de eso? Si todos son caducados, ¿cómo sacamos el total? Realizando pues una suma de matrices. ¿Recuerdan ustedes cómo realizaban una suma de matrices? Entonces, para recordar una suma de matrices, ¿cómo se desarrollaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se sumaba? ¿Qué condición había para una suma de matrices? Para la suma de matrices mencionamos en alguna ocasión que en la suma debe cumplir una condición, que el número de filas tiene que ser igual, el número de filas, o mejor dicho, el orden de la matriz tiene que ser igual en las dos matrices. El orden de la matriz tiene que ser igual en las dos matrices. Por lo tanto, en este caso, tenemos las tres matrices. ¿Es posible sumar las matrices? Sí, es posible. ¿Cómo sumamos las matrices? Entonces, ¿qué condición? ¿Cómo era? Nos decía que, no sé si recuerdan, había el elemento 11, el elemento 12, el elemento 21, el elemento 22. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer en este caso para ver cómo quedaría la matriz resultante. Entonces vamos a realizar la suma. Usted ya lo puede seguir haciendo y entonces veamos cuánto quedaría la suma de estas matrices. Tenemos una matriz de qué orden? Es una matriz de 2 por 2, ¿no es cierto? Entonces recordemos que la respuesta también nos quedaría de qué orden. La respuesta en una suma pues se mantiene el orden. En este caso sería una matriz también de 2
por 2. Entonces, ¿cuánto le quedaría a usted como la suma de esa matriz? Entonces, sumando, ¿quién? Todos los elementos. Ojo, esto se llama el elemento 11, el elemento 12, esto es el elemento 21, elemento 22. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué es el elemento 11? ¿Por qué el elemento 12? ¿Por qué 21? ¿Por qué 22? Ojo, esto significa fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2. Es decir, a esto es el elemento I, este es el elemento J. La fila es I, la columna es J. No se olvide esos datos. ¿Sí? Entonces, estos datos debe usted tenerlo muy claro, porque a usted le puede preguntar cuál es el elemento 11. Dice, dada la suma de los términos, dada la multiplicación, ¿cuál es la suma o cuál es el elemento 21? ¿O cuál es la suma del elemento 21 con el 22? Entonces puede haber diferentes alternativas. Entonces, vamos a sumar todos los elementos 11, es decir, todos los elementos de la posición 11. 6 más 5 más 7. 6 más 5, 11. 11 más 7 es 18. Luego, todos los elementos 12, es decir, 4 más 2 más 1. 4 más 2, 6. Más 1, 7. Ahora vamos con los elementos 21. La posición 21 de todos los elementos son 3, 2 y 1. 3 más 2 son 5, más 1 es 6. Luego sería el elemento 22. 3 más 8, 11. 11 más 8 es 19. Entonces, ahí estaría la solución de esa matriz, ¿sí? Entonces, ahí estaría como respuesta la matriz A. Ahora, ojo, aquí alguien alguna vez me dijo, pero aquí nos dice producto. ¿Será que nos pide la multiplicación? A veces por ser apurados, ¿puedo yo leerlo producto? Sí, lo leemos producto, pero estaríamos completamente equivocados. Con eso ya hasta ahí llegamos en el examen. No nos pide el producto, nos pide aquí los productos habla de los artículos, sí, entonces de los alimentos. Usted, como tarea extra, va a realizar la multiplicación de la matriz C con la matriz N. ¿Sí? La matriz C con la matriz N. Entonces ahí va a realizarlo. Y también otro dato aquí más va a realizarlo como pregunta C, S al cuadrado. Ya sabe cómo realizarlo una multiplicación o una matriz al cuadrado, ¿sí? S al cuadrado. Entonces, ¿cómo había que hacer S al cuadrado? S por S. Va a realizar S por N como una pregunta y otra S al cuadrado, ¿sí? Eso igual lo incluye en este ejercicio. ¿Alguna pregunta de eso? Sí, entonces, la multiplicación de matrices ya la habíamos visto en una clase anterior, ¿sí? Entonces, ahí usted ya puede verificar esa parte en su teoría. ¿Alguna pregunta de esto? Continuamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos entonces en el siguiente. Nos dice número 24. Unos investigadores analizan las ondas de ruido generadas por los automóviles. Me perdí del automóvil mediante la expresión f de x igual a seno de ax, tal que a es un número real. Sí, ahí ponga mucha atención, chicos. 0 es la probabilidad de que un suceso sea seguro. Y 0 es la probabilidad de que un suceso sea imposible. ¿Qué afirmación es correcta? Y justo aquí lo que les había mencionado en unos ejercicios atrás, que necesitamos saber de memoria la gráfica del seno y del coseno. Entonces, recuerden, el seno, ¿cómo era? ¿Desde dónde empezaba el seno? A ver, alguien me se acuerda. El seno iba, ¿desde dónde? El seno va desde el 0. Correcto. Desde el 0. ¿En múltiplos de cuánto? ¿El intervalo de cuánto es?
Entonces, recordemos que el seno va desde el 0 y así en adelante. Por ejemplo, aquí podemos presenciar una gráfica seno. ¿Y cómo es el coseno? ¿Quién recuerda un coseno? El coseno era algo similar. No sé si recuerdan cómo coseno. El coseno empezaba ¿desde dónde? El coseno empieza desde 1. Asimismo va desde el 1, baja y asimismo va avanzando. Dejen verificar una gráfica coseno para poder presentarles. El coseno, entonces, tenemos por acá. Dice que el coseno va desde el... El coseno siempre irá ¿desde dónde? Desde el 1 y va avanzando. Y nos damos cuenta. Va hasta pi medios, que es 90 grados, pi, que es 180, 270, 360, el seno y el coseno. Esta gráfica, chicos, usted debe dominarlo muy bien. Estas gráficas tiene que saberlo súper bien. Y aquí vienen algunos elementos. El dominio sabemos que va en el eje de las X, el rango en el eje de las Y. Además, empieza en 0 y ¿dónde termina? En 2pi. Porque sabemos que aquí la gráfica va a continuar. Pero ¿qué sucede? Se repite. Entonces, desde 0, ¿hasta dónde cumple un ciclo completo? Hasta 2pi. A eso lo conocemos como el periodo. El periodo del seno es de 0 a 2pi. Es decir, el periodo es 2pi. Para el coseno, igual. Vemos que sube la gráfica, en realidad, vamos por acá. Pero la gráfica en realidad empieza aquí, en 1. ¿Y dónde termina? En la misma posición, es decir, aquí. Es decir, en 2pi. El periodo sería desde 0 hasta 2pi. Periodo es desde donde inicia hasta donde termina o cómo completa un ciclo. Esto sería el periodo para el seno y para el coseno. Ahora, les pregunto, el rango. Sabemos que el rango es en el eje Y. Para el seno, ¿desde dónde empieza en el eje Y? Si nos damos cuenta, desde el -1. ¿Dónde termina? En Y termina en el 1. El rango sería desde -1 hasta 1. Y para el coseno, prácticamente similar. El punto más bajo es -1, el punto más alto es 1. El rango sería desde -1 hasta 1. Ojo, chicos, esas gráficas debe entenderlo bien, debe saberlo de memoria. El rango van desde -1 hasta 1. El periodo es 2pi. Y vamos a ver algo más también en eso, justamente cuando se ve un poco más a profundidad las funciones trigonométricas. Vamos a entender a esta pregunta que nos dice, ¿qué afirmación es correcta? Veamos la afirmación A. Dice, la probabilidad de que las X, estamos hablando de la función seno, por si acaso, estamos hablando únicamente de esta función, eliminemos un rato el coseno. Estamos hablando de la función seno nada más. Dice, la probabilidad de que las X se encuentren en el intervalo de menos infinito a más infinito. El dominio siempre será eso, sí. El dominio aquí es de menos infinito a más infinito, porque esta gráfica se va hasta el menos infinito y asimismo continúa hasta el más infinito. Si dijo X, ya dijo dominio. La probabilidad de que las X se encuentren en un intervalo de menos infinito a más infinito en el eje de las abscisas, abscisa significa X por si acaso, es 0. ¿Qué significa 0? Que es imposible. ¿Es posible o imposible esto? Esto es posible. Las abscisas van desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, este hecho debería ser posible. Aquí nos dice es 0. Por tanto, esta es una afirmación incorrecta. Vamos entonces ya automáticamente la respuesta correcta ya sería la otra. Pero vamos a verificar. Dice, la probabilidad de que f de x se encuentre, f de x significa y por si acaso, de que y se encuentre en el intervalo desde 1 hasta -1. Estaría incorrecto prácticamente esta sección, porque siempre va de menor a mayor. Pero vamos a entender qué más dice.
en el eje de las ordenadas es 1. Ordenada significaba Y. ¿Es verdad? ¿Va desde 1 hasta menos 1? Sí, es verdad. Aunque a pesar de que aquí está colocado en desorden, porque siempre un intervalo va de menor a mayor, entonces es lo único que estaría erróneamente colocado. Pero cumple con todas las condiciones, porque el intervalo en el rango sí es desde 1 hasta menos 1. Y dijo, en las ordenadas es 1. ¿Qué significaba 1? 1 era que el suceso sea seguro. Y esto es completamente seguro, que los valores de y únicamente van entre 1 y menos 1. La respuesta correcta sería el literal B. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Comenten. Si entonces esto sería la sección de matemáticas.